Hoy en Agujeros de Guión, Jurassic Park 3. Jurassic Park 3 es sin duda la peor de la saga. Tiene partes que están fenomenal, pero otras que no molan una mierda. Y es que la peli empieza con una bofetada de la hostia para los fans de la primera. Grant y Ellie no están juntos, no han tenido hijos, lo que hace que el final de la primera pierda toda su magia. Grant está traumado tras los sucesos de la primera parte, y dice esto en una conferencia. No hay fuerza divina ni humana que me lleve a esa isla. Bueno, a no ser que venga un tipo desconocido que dice que es el jefe de una multinacional llamada Empresas Kirby, que le ofrece un cheque con muchos ceros que al final resulta que es falso. Joder, ¿cómo se fían? Una simple mirada en Google hubiese bastado para saber que el Jambo estaba mintiendo. Vale que Grant no es muy de ordenadores, pero Billy podría haberlo hecho, pero no. Y hablando de Billy, para tener de profe a Land Grant, uno de los mejores paleontólogos del mundo, no parece saber mucho de dinosaurios. Cuando ven al espinosaurio por primera vez, enseguida dice que podría ser un Suchomimus, que es grande pero no tiene aleta dorsal, o un Baryonyx, que ni tiene aleta ni es grande. Es evidente que se parece más a un espinosaurio. Pero no os creáis que los Kirby son inteligentísimos al urdir tamaño plan. Los tipos no sabían que había dos islas con dinosaurios, y van y contratan a alguien que había estado en la que no era. De todas formas, Grant, Malcolm o cualquier otro superviviente tampoco creo que hubiese sido de mucha ayuda. A ver, Grant es un paleontólogo, puede dar algún consejo, pero para ir a la selva mejor llevar a alguien rollo Lara Croft, y no a 3 mercenarios de pacotilla, que por cierto, también les engañó con lo del cheque. En fin, idiotas everywhere. Lo peor de Jurassic Park 3 es el sueño que tiene Grant en el avión. Queda muy cutre, pero es que encima tiene un fallo de lógica tremendo. ¿Por qué Alan sueña con un velociraptor con plumas en la cabeza? Los únicos que conoce hasta ese momento son los de la primera película, que no tenían. Y eso lleva a preguntarme, ¿por qué los Raptors de la segunda eran de color anaranjado y no tenían plumas, pero estos sí que tienen y encima son de otro color? ¿Por qué en unas películas tienen ojos como de gato y en otras pupilas redondas? Sí, es una pena que el pobre tiranosaurio no aguante ni un asalto contra el espinosaurio, pero este nuevo dinosaurio me encanta. La pelea es corta, nada que ver con la de Jurassic World, pero aún así mola. El problema aquí es, ¿de dónde sale este dinosaurio exactamente? ¿Cómo es que no aparece ni un segundo en el mundo perdido y aquí parece convertido en el rey del mambo? Durante la película dicen que este dinosaurio no estaba en la lista de InGen, en plan excusa para meterlo por sorpresa, pero es que no dan ninguna explicación más, no sé. Llegamos a la parte en la que llegan al famoso laboratorio donde crean a los dinosaurios. Lo primero que hacen es buscar algo de comer y deciden romper una máquina expendedora. Se pillan unas chocolatinas y listo. Pero es que ese sitio lleva abandonado más de 5 o 6 años, tiene que estar todo más caducado que la hostia. Y Paul no coge nada, en vez de eso decide hacerse el machote e intentar romper una él mismo. Le sale mal y se va cojeando, pero tío, al menos coge algo de comida de la que ya está rota. En fin, los tipos van caminando por el laboratorio y entonces Amanda ve una cabeza de raptor en formol. Pero no, es una trampa. Muy listo el raptor, pero ¿en serio es tan inteligente? Ese dinosaurio probablemente no haya visto nunca un humano. ¿Cómo sabía que podía engañarle haciendo parecer que su cabeza estaba decapitada dentro de un tanque de formol? ¿Es capaz de entender esos conceptos? Y un raptor es bastante grande, por el ángulo se le tendría que ver de sobra la parte de atrás, digo yo. Atentos a lo que dice Hammond en la película anterior. Docenas de especies que viven en sus grupos sociales, sin alambradas, sin fronteras, sin... En la isla Sorna no hay alambradas, pero... sí, al menos hay una. De bastante mala calidad, por cierto, se rompe con nada. Y lo mejor de todo es que los protas corren a un pequeño edificio, ponen un par de pestillos y el espinosaurio ya no puede entrar. La única explicación es brujería. Y ojo porque no solo hay una verja, sino también un redil entero para pteranodones. ¿Y por qué hay todo esto si Hammond dice que los dinosaurios eran trasladados al parque nada más nacer? Resulta que gran parte de estas instalaciones están hechas una mierda y se caen a pedazos. Cuando están cruzando el puente deciden pasar uno por uno, porque todo podría caerse en cualquier momento. Bueno, pues parece que la calidad del puente era mejor de la esperada, porque puede resistir el peso de un pteranodón adulto y un montón de gente corriendo y gritando. Por cierto, la mejor escena de la peli.
La isla Sorna es enorme, pero aún así nuestros queridos protagonistas tienen mucha suerte y encuentran fácilmente todo. De casualidad encuentran los restos del paracaídas con el esqueleto del tío del principio todo comido. No sé cómo se lo han comido estando en lo alto de un árbol, pero bueno, igual se ha descompuesto muy rápido, pero eso tarda muchísimo más. Pero sigamos con las casualidades. Alan Grant está perdido, pero casualmente llega Eric y le salva con sus 2 últimos botes de humo. Bonito Deus Ex Machina. Y luego también los padres encuentran a Eric y a Grant gracias a la musiquita del teléfono, aunque no lo tiene él, sino el espinosaurio, que por cierto, ¿cómo se puede oír la musiquita del teléfono desde tan lejos estando en el estómago del dinosaurio? ¿No se descompone con los ácidos del estómago o qué? Bueno, igual es que es un Nokia. Pero aún podemos seguir, y es que casualidad, yendo por el río encuentran el puto teléfono en un mojón de mierda enorme. El espinosaurio ha tenido que ir a toda leche a cagar desde el punto donde lo dejaron la última vez hasta allí. Y un último error de regalo. ¿Por qué cuando Grant llama a Ellie en Estados Unidos es de día y allí es de noche? La isla Sorna está bastante cerca de Costa Rica, no hay mucha diferencia horaria. Y retrocediendo hasta el principio de la película, justo la lancha pasa por una niebla que casualmente está llena de dinosaurios carnívoros que se cargan a los 2 tipos. De nuevo una contradicción con la segunda peli. Los carnívoros están aislados en el interior de la isla. El equipo podrá permanecer en el perímetro exterior. Una de las peores cosas de Jurassic Park 3, aparte de la trama familiar, es el final. Se escucha el ruido de un helicóptero, llegan a la playa y ven a un pavo solo en la arena con un megáfono. Y de pronto varios anfibios y helicópteros del ejército aparecen en plan triunfal por arte de magia y le rescatan. No tiene puto sentido. ¿Por qué no han salido antes? ¿A qué estaban esperando? ¿A que se comieran al del megáfono? ¿Era un cebo o algo así? ¿Por qué justo aparecen por el lugar por donde andan Grant y los demás? Y lo más importante, ¿cómo hace Ellie para que el ejército vaya a la isla? Nadie lo explica. ¿Por qué no podrían haber enviado al ejército desde el principio para rescatar al crío? ¿Y cómo es que han rescatado a Billy malherido? Pero si se lo llevó el río. Y eso lleva a preguntarme, ¿hacia dónde iba la corriente de ese río? Si el camino que toma Grant con el barco es hacia la costa, ¿cómo ha llegado Billy allí tan rápido? Es todo un poco raro. Como dije en el vídeo del mundo perdido, al final se ven varios pteranodones sueltos, lo que se contradice con esta peli, pero no es lo que quiero resaltar. El problema aquí está en que los pteranodones escapan y a nadie parece importarle una mierda. Son grandes, agresivos, que matan a gente, casi matan a Billy, casi se comen a Eric. Y va Grant y dice: quizá busquen un paraje nuevo donde anidar. Es un mundo nuevo para ellos. No os riáis, joder, que son peligrosos, lanzarles un misil o algo. Como soy súper fan de esta saga, no podía dejar pasar la oportunidad de intentar solucionar muchas de estas preguntas que me he ido formulando con el tiempo. Muchas de ellas se pueden solucionar fácilmente explicando un poco más la historia de la isla, así que decidí escribir un guión medio precuela, medio intercuela para rellenar estos huecos cual ADN de rana. Se titula La Zona B y lo podéis leer íntegro en frikimalismo.com, y si tiene agujeros de guión, espero que me lo hagáis saber. Y ya para acabar, aprovechando que vuelvo a subir el vídeo a YouTube, he decidido responder unas cuantas dudas que algunos me planteasteis en el vídeo original. Unos dicen que Grant y Ellie no eran pareja en la primera película. Es cierto que en el libro no lo eran, pero en la peli Grant le deja bien claro a Malcolm durante su viaje en coche que son algo más que amigos. En esa misma escena Malcolm hace referencia a que tiene muchos hijos y que le encantan, aunque eso también se contradice con algo que le reprocha Kelly durante la segunda película. Otra cosa que se comentó es que tiene sentido que haya diferentes tipos de raptores. A ver, todos son experimentos genéticos, por poder puede que los hayan hecho con rasgos físicos diferentes. Lo que no me parece coherente es que cambien de aspecto en cada una de las 3 primeras películas, cuando dejaron de incubarles al mismo tiempo. El argumento de que en el mundo perdido están en otra zona de la isla Sorna es raro, porque es la misma puta isla. Si al espinosaurio, que es capaz de cargarse a los Rex, le hubiese dado la gana de irse al otro extremo de la isla, podría haberlo hecho sin problemas. Lo mismo con los raptores. De todas formas, esto es algo que intento explicar en el guión este que escribí. También parece que el marido de Ellie trabajaba en algo de la marina, no recuerdo bien ese diálogo, pero es curioso que con solo hacer una llamada, el tío ya logre convencer a sus superiores de movilizar varios portaaviones y helicópteros y poner rumbo a la isla Sorna en una sola noche para salvar a 5 Mindundis. A ver, la isla está a tomar por culo de Estados Unidos, pero llega en la hostia de rápido porque este tío ha dicho: oye, que un amigo de mi mujer está en peligro, vamos todos para allá, ¿eh? En serio, si Kirby hubiese acudido a Ellie en primer lugar y le hubiese contado lo de su hijo, ya le habrían salvado, o quizás eso hubiese dado lugar a otra peli más interesante. Pero ojo que aún así, con todos sus defectos, Jurassic Park 3 me gusta mucho. Está muy infravalorada, porque las comparaciones con las 2 primeras son odiosas, pero tiene partes muy buenas. Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada, te recomiendo visitar mi otro canal, pero eso es otra historia.